que no pudimos transmitir en YouTube. Así que bueno, mil disculpas por la demora. Así que bueno, estamos en el seminario de cambio climático, ¿sí? De la profesora Paula Martín, que está aquí, y bueno, y yo, Elvira Gentile, quien les habla. Así que bueno, y hoy tenemos como invitada especial a la profesora Lía Bachmann, que es directora de nuestro departamento, además de ser profesora en las cátedras de ecología y de geografía física. Y entonces, bueno, ella es especialista y consultora sobre educación ambiental en el Ministerio de Educación. Y bueno, y nos va a dar una charla, nos va a compartir precisamente sobre cambio climático y educación ambiental. Así que bueno, le damos la palabra a Lía. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Paula y Elvira. Lamento los temas tecnológicos. Intentamos todo este tiempo solucionarlo, pero bueno, igualmente lo estamos grabando esta clase y va a quedar en el canal de YouTube del departamento. Bueno, buenas tardes todas y todos. Gracias por asistir. Lo que quisiera es acercarle algunas ideas en general sobre educación ambiental y hacia el final algunas reflexiones sobre cambio climático en particular. Eh, en principio, lo que quisiera a modo de hojas de ruta comentarles, digamos que en lo que es la reflexión y la observación y el análisis de, en general, propuestas de educación ambiental, se encuentran ciertas simplificaciones o tratamientos más bien superficiales de los diferentes temas ambientales, ¿no? Y en cambio climático específicamente, especialmente en los últimos tiempos. Se observan algunos tratamientos sesgados del tema, con una débil complejidad, donde el protagonismo lo tienen los buenos o los malos, los que mitigan o se adaptan, o los afectados. Entonces, eso es lo que más que nada se puede diagnosticar en cuanto al tratamiento de estos temas en general. ¿Desde dónde estamos diciendo esto? Desde un paradigma de la complejidad, donde se reconoce que lo ambiental es un tema complejo, pero en cuestión de educación se potencia esa complejidad porque la forma de abordarla también nos lleva a un tipo de estrategias, de objetos, de enfoques también complejos, ¿no? Vamos a profundizar sobre eso. Por ejemplo, lo que tiene que ver, la educación ambiental no nos lleva a pensar lo ambiental en general, a lo que es la naturaleza o la sociedad, la relación sociedad-naturaleza. Entonces, cabe preguntarse, bueno, ¿de qué naturaleza estamos hablando? ¿De aquella naturaleza prístina, aquella naturaleza virgen con la cual se vivía en armonía, o una naturaleza que aún en las ciudades, que es el medio más antropizado, por decirlo de alguna forma, o por lo menos en el imaginario general, también hay naturaleza? Entonces, y los principales problemas ambientales, o muchos de ellos, aparecen justamente, se dan en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte del indagar sobre qué estamos hablando cuando hablamos de naturaleza y de ambiente. Esto como uno de las puntas por donde comenzar, ¿no? En relación con los enfoques, también esta dicotomía desarrollo-conservación, donde o es el uno o lo otro, ¿no? Y especialmente en este mundo tan particular, tan globalizado, tan interconectado, ¿no? Entonces aparecen como ciertos temas trabajados desde la escala global, pero por otro lado un resurgimiento, una valorización de ciertos valores o ciertas costumbres locales,
por ejemplo, de los pueblos indígenas. Y entre medio hay una gran brecha que estamos tratando, digamos, de salvar en términos de humanidad, no solamente de la docencia, ¿no? Pero bueno, forma parte también de ir incursionando en estas cuestiones. Entre medio, desde que se empieza a trabajar, a pensar lo ambiental, especialmente desde fines del siglo XIX, con este concepto de ecología, de ecosistema que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, encontramos algunas desventajas en cuanto al tratamiento, muchas de las cuales se han ido salvando, pero que todavía coexisten entre sí. Por ejemplo, las escasas articulaciones entre disciplinas, como compartimentos estancos, el economicismo de una mirada muy económica del tema de lo ambiental en algunos trabajos, miradas catastrofistas en trabajos y también en discursos de medios de comunicación y del sentido común y en las redes. De esto vamos a hablar un poquito más en profundidad más tarde. Eh, una predominancia de información fáctica, por ejemplo, como punto de partida, pero también como contenido en sí mismo, o sea, datos o información numérica bueno, realmente son contenidos, pero hay que contextualizarlos, ¿no? Bueno, mensajes más bien impulsan a lo que está bien y lo que está mal, morales, lo que haces bien o lo que haces mal, sin contextualizar esas acciones y esos problemas, en qué sociedad, en qué momento histórico, bien, en lo local, en lo regional, o sea, que se venden a veces como recetas de lo que hay que hacer, en este sentido también recetas tecnológicas, sin considerar si sirve a esa problemática, a esa comunidad, a esos valores, bueno, a esa realidad socioambiental, ¿no? Con lo cual entonces vemos que hay una dominancia de la transmisión y de la prescripción de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer o lo que está bien o lo que está mal, donde predomina el conocimiento sobre lo ambiental, sobre la variable que hoy podríamos llamar también ecológica, ¿sí? Sobre el medio físico. Mientras que la educación queda más bien restringida a una transmisión de los contenidos y de los mensajes, ¿sí? Entonces, por eso este recuadrito donde lo ambiental aparece como más grande de lo educacional, digamos, en cuanto a lo formativo. Parecería como que si uno habla de lo físico, natural, ecológico, ambiental, problemas ambientales, etcétera, eso ya es educación ambiental. Y no es exactamente así, digamos, pensamos educación ambiental como algo un poquito más complejo. Decíamos, ¿desde dónde estamos hablando o diciendo todas estas cuestiones? Bueno, nos posicionamos decíamos, en un paradigma de la complejidad, en entender lo educativo desde un sentido formativo, de repensar la naturaleza, conociendo la sociedad, ¿no? Pensando en procesos formativos realmente profundos y durables, superando la transmisión de información, ¿sí? Entonces, donde lo ambiental va de la mano justamente con el esfuerzo de lo que significa educación en tanto formación de ciudadanos, formación de estudiantes, formación en las comunidades, etcétera, ¿sí? Entonces, esta sumatoria de la complejidad ambiental en todas sus dimensiones, desde un enfoque sistémico, pero también la enseñanza, y ahí lo sistémico forma parte de una de las cuestiones a tener en cuenta en las actividades de enseñanza. Entonces, desde el enfoque, ¿qué es lo que entendemos con los problemas ambientales vistos desde esta complejidad, ¿no? Como problemas complejos y sociales que involucran el mundo natural y de lo social, pensando en actores con racionalidades, intereses, determinados valores, actores más bien colectivos, ¿sí? No actores individuales, o no solamente individuales, sino especialmente aquellos actores sociales en cuanto a, que conforman parte de una sociedad, ¿sí? Que se comporta de otra manera, que no es solamente la conducta individual, ¿no? Eh, entonces, desde ese punto de vista entendemos a los problemas ambientales no solamente como aquellos que se manifiestan a través del deterioro, sino también de la apropiación diferencial. O sea, que algunos tienen
acceso a esos recursos naturales o servicios ambientales y otros no, o a los beneficios de su uso y otros no. En ese sentido también pensamos que esto ocurre en el seno de la sociedad y también se contemplan como problemas, como conflictos, ¿no? Este esquemita que está en esta diapositiva lo tomé de Gilberto Galopín, no porque pensemos que la sociedad está escindida de los sistemas ecológicos, sino justamente como una forma pragmática de entender un poco lo que se conoce como los vínculos entre sociedad y naturaleza, ¿no? Donde acciones desde la sociedad con racionalidades, con causas, con fundamentos, con diversidad de en el poder, digamos, de decisión y de acción, está generando determinados efectos en los sistemas ecológicos y no por casualidad, sino porque, bueno, hay ciertas características que eso genera, como qué elementos ecológicos, por qué, si estamos en zona de llanura, una zona de montaña, en una zona urbana, una zona rural, y cómo ese impacto en los sistemas ecológicos de alguna forma vuelve a la sociedad. Esta es la vueltita, digamos, que nos parece que hay que dar desde esta visión un poco más compleja, porque si entendemos a los problemas ambientales como sociales es porque tenemos conflictos al interior de la sociedad, no con la naturaleza o no solo con la naturaleza, sino al interior de los distintos actores. Generalmente suele suceder que aquellos que inician estas acciones, estas transformaciones con distintos niveles de impacto en los sistemas ecológicos, vuelven también sus efectos a otros actores sociales. Entonces ahí es donde se genera lo que llamamos el conflicto, ¿no? O sea, hay muchos tipos de problemas sociales, laborales, económicos, políticos, pues, de múltiples dimensiones, y los ambientales son aquellos que se disparan o se generan por la utilización o la forma de utilización de sistemas ecológicos, de la naturaleza o del medio físico. Entonces, esto es lo que cuando hablamos de problemáticas ambientales estamos hablando desde esta perspectiva. En ese sentido, las causas muchas veces aparecen asociadas a actividades económicas o a cierta tecnología, ¿no? Como la agricultura intensiva, la urbanización, medios de transportes, el desmonte. Sin embargo, estas son como actividades que tienen que ver con el cómo se deciden llevarlas a cabo, ¿no? No solamente con la actividad en sí misma, sino también con el tipo de manejo que se hace en esas actividades. Por eso creemos que desde la geografía, desde las ciencias sociales, existen otros conceptos más abarcativos como el de globalización, el intercambio desigual, la dependencia tecnológica y económica, la diferente vulnerabilidad, por ejemplo, de los productores frente a la incertidumbre o frente al cambio climático. Son conceptos más explicativos que podrían estar brindando un marco a el cómo se realizan esas actividades económicas y se toman decisiones en relación con la tecnología. Como para ir indagando y complejizando un poquito más el tema. Algunas preguntas que aparecen como preguntas posibles, pero seguramente hay otras para cuestionar un poco ciertas verdades que se nos dan por cerradas, ¿no? Estas problemáticas, como ustedes seguramente saben, requieren un abordaje interdisciplinario de articulación, de diálogo y de cooperación entre las distintas disciplinas, porque las cuestiones ambientales no son el campo de ninguna de estas u otras disciplinas en general, sino que se requieren en tanto problema complejo de una mirada compleja desde varias disciplinas y desde varios saberes también, ¿no? Bueno, decíamos que se definen como problemas sociales en cuanto a actores y sus racionalidades y las decisiones que toman acerca del ambiente, en tanto actores colectivos, donde lo importante no es solamente, decíamos, los datos y la información, sino la utilización de conceptos, y acá es donde nos vamos profundizando un poco más en lo que tiene que ver con la educación en tanto formación, conceptos que permiten generalizar, que permiten contextualizar esa información o los hechos, ¿sí?
En estos problemas también se supone que está presente el debate y la participación ciudadana para poder entenderlo de esta manera, sacar conclusiones sólidas pero no acabadas, construir nuevas visiones del mundo, no únicas ni cerradas, y fundamentar las afirmaciones y las decisiones. Dentro de este enfoque nos resulta fundamental la consideración de ciertos principios explicativos como la multicausalidad, la multiperspectividad, la historicidad, el interjuego de escalas y la diversidad de actores, como ya mencionamos, ¿sí? En este sentido, son principios explicativos propios de las ciencias sociales, que da cuenta de este enfoque desde la geografía como ciencia social, desde la cual abordamos este tipo de problemáticas. Una pregunta interesante para trabajar con los estudiantes es, bueno, ¿cuándo una transformación ambiental se transforma en problema ambiental y para quién? Entonces, acá hay una diversidad de preguntas realmente que pueden tener una riqueza muy interesante, porque transformaciones ambientales hay. Para poder construir una mesa donde tengo que apoyar esta computadora necesito madera. Para construir muebles, bueno, nuestra vida está continuamente bueno, tenemos ejemplos alrededor, la misma computadora, donde se necesitan obtener ciertos recursos ambientales y se ven afectados los servicios ambientales asociados, ¿sí? El tema es que estas transformaciones, hasta qué punto, en cuanto a valores, necesidades, modelos económicos, tecnológicos, constituyen problemas ambientales o no. Es una interesante discusión para abordar en las clases, ¿no? Y decíamos, en cuanto a la interdisciplinaridad, estamos considerando todas estas dimensiones y más si hay, digamos, la social, la natural, la económica, la política, la cultural, la ética y otras que también pueden estar presentes en nuestros tratamientos de los temas, ¿no? El poder considerar estas dimensiones en forma articulada y conjunta es que le otorga como cierta con mayor complejidad al tratamiento de lo ambiental. Esto me parece importante resaltarlo en el sentido que por momentos los temas ambientales aparecen muy ligados a la dimensión natural, ¿sí? Al dar a conocer, a bueno, profundizar los saberes acerca de lo natural, y con eso solo no alcanza, digamos, hay que entrelazarlo, ver cómo se entrama con lo natural, con lo social, lo económico, lo político, etcétera. Dentro de estas dimensiones y desde esta perspectiva, le damos como cierto protagonismo a la dimensión social, que decimos que es la que más da cuenta de la complejidad, no porque queden afuera las otras dimensiones, especialmente la natural, sino porque dentro de la social está incluida la natural. Entonces nos parece que eso también aumenta la dificultad o la complejidad en el sentido no de complicado, sino justamente de ir aumentando en profundidad. Entonces, incluimos dentro de esta complejidad los sistemas naturales y su uso social, y por lo tanto, el cómo se maneja esta sociedad, las decisiones que se toman, cómo se configuran, etc. También decíamos anteriormente que para poder abordar desde esta forma es importante el retomar los conceptos, no solamente información o datos, porque permiten generalizar, abstraer, captar la esencia de las cosas, establecer regularidades y conexiones, particularidades y generales. Y en este sentido es muy interesante porque a partir de estos conceptos, que van a tener distintas jerarquías según la problemática que se aborde, es posible que sean retomados para analizar otras problemáticas ambientales. O sea, el grado de generalización en ese sentido, el poder apropiarse de estos conceptos y ver cómo se pueden aplicar en otras situaciones, no solo ambientales, sino también sociales, ¿no? Entonces, esta es la utilidad formativa que creemos que es interesante trabajar con conceptos. Y que, por supuesto, no van a ocupar la misma función y la misma jerarquía en las distintas problemáticas. Bueno, esto es simplemente un esquemita que en algún momento he realizado con un eje determinado, donde hago énfasis en que
lo ambiental, digamos, implica un recorte porque no se puede, igual que cualquier problema, tomar en su totalidad. Y en este caso, bueno, es la contaminación del Reconquista por actividad industrial, urbanización y dificultades en la gestión ambiental. Podría haber pasado por otro lado. Este es un posible recorte, donde hay distintos conceptos presentes en los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, tanto de ciencias sociales como ciencias naturales, como un ejemplo de cómo se pueden articular entre sí para explicar un determinado problema, sin necesidad de explicar estos o enseñar estos conceptos en sí mismos, sino al servicio de este recorte. Sí, ahora, Elvira, creo que nos falta mucho y ya podemos ir a algunas preguntas. Por supuesto que me interesa eh, conocer qué hay del otro lado de esta virtualidad tan accidentada, ¿no? No, Eh, tranquila que va a haber tiempo al final, ¿eh? Yo dudo bien, si alguien para no olvidarse la quiere dejar, pero tenemos todo perfecto. el tiempo para hacer un buen intercambio. Aparte, al estar todos en el link es mucho más práctico, así que Bueno, no hay bueno, problema. Vos tranquila que hay tiempo. vos decís que es una desventaja, una ventaja dentro de las desventajas de no Exactamente, poder estar. dentro de la Bien, desventaja, la ventaja es que vamos a poder intercambiar tranquilamente todos adentro y después bien, viéndonos con las perfecto. cámaras, Dale. así que no hay Entonces, bueno, problema. avanzo un poquito más con algunas consideraciones sobre el tema de cambio climático Sí, que seguro tranquila. Paula y Elvira están desarrollando. Digamos, no me voy a meter con los contenidos, sino con, esto lo ven en el seminario, sino con algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo, ¿no? Por un lado, decíamos que hay núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, y otros documentos y normativas curriculares que están acordados federalmente, diseños curriculares jurisdiccionales y también planificaciones y proyectos dentro de las instituciones, en las escuelas, en las planificaciones de los docentes y que finalmente todo esto llega a los estudiantes. Con esto que quiero, por qué puede llegar a ser interesante? Porque en realidad el tema de cambio climático y de lo ambiental está presente en las currículas. Eh, Desde el Ministerio de Educación, donde estudié hace algunos años, pero también desde la carrera, en la UBA, bueno, hay como cierta presión o cierta sugerencia de que estos contenidos estén incluidos en la currícula. De lo que quisiera partir es que efectivamente están presentes en las currículas. Aquí, digamos, a ver si puedo, no sé si se ve con el puntero, láser. Ahí se ve. Digamos, en lo que tenemos acá, en la parte superior de la diapositiva, son aquellos documentos más generales, más nacionales, y en los jurisdiccionarios los provinciales. Después, lo que ocurre en las escuelas, lo que hacen los docentes, lo que se proponen en los proyectos institucionales, bueno, todo eso se va derivando de esta normativa general, pero no quiere decir que no esté presente. De hecho, está muy presente, no solamente en el aula, en el día a día, sino también en ferias de ciencias, en campañas. O sea, los contenidos están, no es un contenido más que se suma, ¿sí? Más allá de su importancia. Eh, Hay un plafón, hay un marco en el cual se pueden anclar estos tratamientos, ¿sí? Porque a veces pasa esto, que los maestros y los profesores, cuando llega alguna directiva, dice, bueno, un tema más. No, no es un tema más. Todos no, buena parte de los contenidos que están en las currículas pueden ser enseñados de esta manera, como por ahí yo comentaba, a través de recortes. Si al fin y al cabo son tantos los contenidos que hay en las currículas que de todas maneras no llegamos a trabajarlos en un año, ¿no? Entonces, pues, el recorte por un lado ocurre o por tiempo o por jerarquizar en cuanto a la importancia de lo que queremos enseñar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en primer ciclo, en tercer año, dentro de las ciencias sociales, en el eje de sociedades y espacios geográficos, tenemos varios contenidos en los cuales se pueden albergar los temas ambientales, los problemas ambientales, igual que en las ciencias naturales o en la educación tecnológica, ¿sí? O sea, estos NAP
acá tenemos del segundo ciclo, del sexto año como ejemplo, seguramente hay más en distintos agrupamientos disciplinares, ciencias sociales, naturales o formación ética y ciudadana, actúan como una especie de paraguas en los cuales nosotros podemos insertar, podemos ubicar, podemos anclar el tratamiento de los problemas ambientales, cambio climático o el que fuera, en las currículas oficiales. Así que en este sentido, eh, bueno, con el trabajo en muchos años con docentes, lo que a veces sucede es bueno, pero ¿cómo lo justifico? Está justificado, está ahí, estamos dando respuesta como docentes a contenidos como estos, ¿sí? Eh, Bien, en ese sentido, y más vinculado con el cambio climático, me interesaba, y con esto, digamos, pido disculpas porque son cuestiones en las cuales estoy indagando recientemente, que tiene que ver, recientemente no, tiene que ver con cuestionar pues, saberes del sentido común o saberes que están dando vueltas por ahí, como decía, medio superficialmente, eh, medio reduccionistas, o sea, cuestionar los saberes previos y, bueno, cómo ir construyendo nuevos saberes a partir de ese cuestionamiento, ¿no? En este sentido, bueno, un artículo de un colega, Gustavo Kosov, profesor de la facultad también, que escribió, después ahí tienen el link para poder leerla en forma completa. Yo tomé algunas frases prestadas de ese artículo, eh, donde él plantea esto de hablar del cambio climático, pero para que nada cambie, ¿no? Como dando algún tipo de respuesta desde la geografía, desde una visión más compleja de educación ambiental, a afirmaciones como qué loco está el tiempo, o si seguimos así nos va a tapar el agua, o bueno, qué calor, nunca hizo tanto calor como en este momento, ¿no? Eh, y a mí también me preguntan, digamos, tantos geógrafas, bueno, pero esto ¿por qué pasó esta tormenta o los incendios en el Amazonas o la bajante del Paraná? Eh, y en realidad no es algo que se pueda contestar. Seguramente contestar es, digamos, con certeza, seguro que hay, y empiezan a haber trabajos científicos que den cuenta de esto. Pero bueno, también como dice Inés Camilioni, que seguramente han leído cosas de ella en el seminario, no sé si ya estuvo de invitada. En realidad hay una cuestión de escala temporal, no solamente de escala espacial, donde estas cuestiones requieren de mucho tiempo, muchos años, hasta poder sacar resultados más certeros, ¿no? Entonces, una tormenta o bueno, algún evento particular o que suba la temperatura, en parte tiene una explicación científica y en parte todavía hay incertidumbre e incertezas. Entonces, eh, lo que es interesante es, bueno, dejar de echarle la culpa al cambio climático digamos, en el discurso común y como docentes hacernos cargo de esto, ¿no? Porque a veces es tomado, como dice Gustavo, como un gran paraguas argumental y explicativo, ¿no? Bueno, desde la geografía y desde otras disciplinas podemos complejizar estas explicaciones. Especialmente, por ejemplo, eh, como acá se pregunta Gustavo, ¿no? Nunca hizo tanto calor como ahora, llueve más que antes, más que cuando. O sea, una cuestión es la percepción individual y otra cosa es ver los registros, que en realidad hay registros tal cual los conocemos ahora desde hace poco tiempo, algunas décadas, bueno, toda la cosa satelital, bueno, todo lo digital, bueno, mismo el Servicio Meteorológico Nacional no existió desde siempre, entonces los científicos, bueno, necesitan su tiempo para ir comparando estos registros e ir sacando conclusiones. Y en ese sentido me parece que tenemos que apoyarlo mucho como docentes de las universidades, desde los colegios primarios, secundarios, donde este es nuestro aporte como docentes desde la educación ambiental. Justamente dejar de dar explicaciones a frases como estas, que pueden darse en una
cena familiar o hablando con el vecino o con, no sé, compañeros de trabajo que no son necesariamente de geografía y decir, bueno, no, esto es bastante más complicado e ir justamente a las fuentes que pueden validar lo que expone, digamos, la academia y los medios científicos y que esto también pueda de alguna forma también permearse en medios de comunicación, poder trabajar con estas voces, ¿no? Y esto sí es lo que les decía, que en realidad lo vengo trabajando hace poco, así que por eso no aparece como muy desarrollado, que es el tema del uso de las imágenes. En lo que es el cambio climático y otras cuestiones ambientales, como fue en su momento bueno, los incendios en el Amazonas o el incendio en el Delta, o la bajante del Paraná, el uso de las imágenes y sobre todo en el entorno de el contexto, perdón, ¿no? El entorno del uso de las tecnologías y de las redes también es donde como docentes tenemos alguna palabra para decir, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá hay algunas imágenes que yo tomé aleatoriamente de internet, pero que me parece que son representativas de muchas de las cuestiones que nuestros estudiantes y nosotros como ciudadanos estamos bombardeados continuamente, ¿no? Entonces, por un lado tiene una utilidad, ahora vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, sensibilizar, pero después también tenemos que ver qué hacemos con esa sensibilización, ¿no? Después de esa sensibilización, después de la utilización de estas imágenes, ¿por qué no como disparadoras? O como un llamado de atención, bueno, después hay que empezar a construir, ver cómo construimos contenido en relación con esto. Entonces, hemos visto y vemos cuestiones como esta, llamado atención del derretimiento, digamos, de aumento de la temperatura, eh, qué es lo que podemos hacer para ayudar, pero más que nada en términos individuales, cuando lo que queremos hacer es hacer un planteo de comportamiento colectivo, social, ¿sí? O sea, pensando sobre todo que la sumatoria de individualidades no hace a lo social, sino que estamos en otra dimensión. ¿Sí? No estamos diciendo que no hay que hacer acciones individuales de cuidado del ambiente, todo lo contrario, por ejemplo, el derroche del agua o apagar las luces que no estamos utilizando, sino que además de eso tenemos que pensar en términos sociales, colectivos, comunitarios, colaborando o criticando a las políticas públicas o a la ausencia de políticas públicas. No estamos hablando en todos esos niveles. Eh, también escenas como estas que marcan la desigualdad como una de las, o sea, con lo cual adherimos, insisto, como una de las causas del cambio climático, de los efectos del cambio climático, básicamente, ¿no? También de las causas. Eh, pero bueno, a esto también estas desigualdades también hay que darles contenido y construir conocimiento, ¿no? Bueno, esto del osito panda, allí igual creo hay otra que no la he puesto del oso polar en un pedazo de hielo que flotando, como que se van derritiendo los casquetes polares. Bueno, la deforestación o, bueno, hasta digo, esta foto, y acá es donde me gustaría más el tema del intercambio, ¿no? Es un desierto, pero muchas veces en clases presenciales me hablan de desertificación como una consecuencia. Pero no, es un desierto, o sea, tiene que ver con un paisaje, con una situación que no es eh, algo no habitual en ese lugar donde se sacó esa foto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas para indagar, si esto es resultado de un proceso, si esto es la normalidad de ese lugar, por qué, si hubo un proceso, cuál pudo haber sido, con cuál práctica, bueno, indagar en estas hipótesis forma parte de el ir construyendo conocimiento y bueno, esto también es una imagen típica vinculada con la contaminación, eh, pero que también hay muchas preguntas para hacer. Bueno, ¿cómo podría realizarse esta actividad industrial que no sea con esta tecnología? Quizás no sea
humos tóxicos, sino que sea vapor, y entonces tiene otras consecuencias. Hay, digamos, muchas cuestiones que tienen que ver, esta también, ahora vamos a la última diapositiva, que tiene que ver con el cómo mirar y qué es lo que queremos mirar. Esta siempre me encanta, parecería como que frente a mensajes catastrofistas, bueno, no hay mucho para hacer, entonces justamente nuestros estudiantes que son menores de edad en gran medida, bueno, en la universidad no tanto, eh, podemos generar ciertas reacciones que hasta pueden inmovilizar, ¿sí? O sea, está todo tan mal que entonces no hacemos nada. ¿Qué hay para hacer? Bueno, hay para hacer. Por de pronto, como docentes, conocer los problemas, comprenderlos y dar herramientas para poder entender cómo llegamos a esto y por lo tanto ver cómo podemos seguir esta historia cuestionando políticas, modelos de desarrollo, acciones individuales, ¿por qué no? Por supuesto, y sabiendo que esto no se soluciona de un día para el otro, sino que hay que ir generando un caminito con legislación, con políticas, bueno, con acuerdos. Bien, trabajar sobre todas estas cuestiones hacen entonces a repensar el cómo seguir y no a la inmovilización, ¿no? O trabajar entre todos, perfecto, bueno, pero no somos todos iguales, no todos tenemos el mismo poder de decisión, no todos tenemos la misma responsabilidad y ni tampoco somos afectados de la misma manera, ¿no? Y bueno, nada, estas son unas frases que tienen que ver con lo que estábamos hablando, que tomé un trabajo de Carla Lois y Verónica Holman sobre geografía y cultura visual, pero que digamos, siento que me apuntalan en este razonamiento, ¿no? Es verdad que hay actualmente nuevas tecnologías de información y comunicación que hacen que podamos ver el mundo desde casa, ¿sí? Hacernos ver muchos rincones del planeta y muchas realidades que de otra manera no podíamos, que hay una sobredimensión de lo visual en esta cultura actual y no solamente juvenil, ¿sí? Que hacen visibles cosas que nuestros ojos no podrían ver sin su ayuda, como algunas de las imágenes que veíamos anteriormente, lo cual está todo perfecto, digamos, justamente accedemos a gran cantidad de información que de otra manera no hubiéramos podido. Pero siempre considerando que mirar no es un atributo heredado naturalmente, sino una construcción personal y social, que lo que entra por los ojos nuestros o de nuestros estudiantes no son verdades únicas, acabadas, sino el fruto de procesos de observación, percepción, conceptualización y representación de la realidad nuestra y también de muchos otros, ¿sí? Que hay un entramado que tiene que ver con nuestra alfabetización visual, cómo nos acercamos a las imágenes, para qué preguntas les hacemos, digamos, toda una gramática que tiene que ver con el análisis de las imágenes, ¿sí? Considerando que lo que entra a nuestros ojos, digamos, tiene que ver con nuestra visión y no, pero que para otros también es fuente para muchos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso cuando ponemos una imagen no es solamente lo que nosotros queremos que vean, en tanto docentes, sino también lo que ellos ven, entonces trabajar con esa diversidad, ¿sí? Eh, o sea, pensar estos distintos modos de mirar, así como trabajamos con información, con textos, bueno, con el tema de las imágenes también hay distintos modos de mirarlas, distintos mensajes, y que las imágenes no son espejos de la realidad, sino que también forma parte de estos relatos, ¿sí? Sobre lo visual, igual que los textos, igual que cualquier otra fuente de información. Eh, Son así inquietudes, digamos que desde el trabajo docente me parecía interesante cómo acercar. Así que bueno, nada, muchas gracias, disculpen la forma acelerada de plantearlo. Esto, bueno, nada, es una frase que me gusta rescatar, vale más una cabeza bien puesta que una repleta, o sea que no se trata de conocer, sino más importante o igual de importante que conocer es poder reflexionar y fundamentar y, bueno, criticar desde el buen sentido, ¿sí? Que tiene que ver con construir.
Así que, bueno, muchas gracias y nuevamente gracias a Paula y a Elvira por la convocatoria y a todos por la paciencia frente a estos inconvenientes. Así que no sé, Elvira, si querés que pasemos a las respuestas, a las preguntas, perdón, a ver si hay algo que podemos eh, aclarar un poquito más. Voy a salir de... Bueno, muchas gracias, Ahí Lía, está. por la exposición. Muy interesante. Eh, lo que quiero rescatar un poco de lo que estuviste hablando, de las frases, y sobre todo lo que tiene que ver si esta tormenta es más intensa que tal otra, o si es un verano más cálido que, o hace mucho más calor que, bueno. Obviamente que muchas veces eso se lo asocia al cambio climático y la realidad, como bien dijiste vos, no es cierto, eh, pero tiene que ver con la variabilidad, de alguna manera, del sistema y justamente de todos estos eventos, ¿sí? Me parece que también no solamente hay que educar en el aula, sino educar a la gente que transmite las Ujú, noticias, tal la cual. gente que transmite en general eh, o que es un comunicador en realidad. Porque muchas veces los que comunican están no comunicando o no están hablando con propiedad y sobre todo lo que tiene que ver con lo que a nosotras ahora nos compete, que es el cambio climático, o ver justamente estas diferencias, ¿sí? ¿O O qué ver las están perspectivas de comunicando de cada eso, digamos? Porque están comunicando algo, pero no. Exactamente, Exacto. algo que es erróneo. Y a veces pasa que es gente eh, idónea en el tema, pero que no lo comunica bien. Ujú, Entonces, a veces no es necesario tener, como vos decís, mucho conocimiento, sino justamente ese conocimiento transmitirlo verdaderamente como lo es, ¿sí? Me parece que igualmente, hoy por hoy, eh, lo que tiene que ver con la educación ambiental, se está tomando mucho más conciencia de lo que se tomaba en años anteriores, ¿sí? Si ujú. uno hace una comparación. Eh, y, y bueno, nos deja mucho que pensar y hay mucho por hacer también, ¿sí? Seguro. Bien, gracias, Paula. Sí, realmente creo que vamos en ese sentido de construcción conjunta. Claro que sí. Tal cual. Elvira, no sé Acá si hay hay alguna. dos Eso sí. preguntas. Sí, 2 preguntas dejaron Para Damián. seguir pensando, ¿alguna lectura, autor que creas conveniente o pertinente como marco general para la profundización sobre el expuesto? Y la segunda, desde tu mirada, ¿cuáles son los principales aportes que nos trae la nueva Ley de Educación Ambiental? Gracias, dice Damián, Damián. que es el Sí, profesor de geografía que tenemos. sí, 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 Damián, sí, Damián. Sí, hay bastante material, no quiero ser autorreferencial, pero bueno, en el seminario están planteados ahí, pero hay mucho también de autores latinoamericanos, dentro de Argentina. Bueno, el Ministerio de Ambiente también tiene bastantes cosas publicadas. Arcira Rivarosa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, Irene mismo también puede aportar algún otro título. Eh, sí, hay un documento que yo escribo en la Ministerio de Educación de 2008, que también, bueno, en todo caso lo que está en la bibliografía y Sí, después cualquier te cosa pasé. nos dejas a Dale, sí, sí. nosotros Allá le y pasé lo algunos más subimos al también canvas para que a tenga Elvira. material de lectura. Unos conversatorios, ahora bueno, hay como distintos formatos, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, hay bastante. Y respecto a la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los principales aportes que nos trae la nueva ley de educación ambiental? La verdad que yo lo que creo es que el principal aporte es que hay una ley.
O sea, en términos de un faro, ¿no? Porque de hoy para mañana vaya a cambiar radicalmente la situación ambiental. Lo malo es que necesitamos una ley, digamos, porque si no tuviéramos la ley ambiental no necesitaríamos ni la ley ni la educación ambiental. Pero bueno, en esto estamos. Creo que es una ley, como bien lo dice el título, bien integral, retoma, digamos, un espíritu de lo que es la ley integral de la ESI, Educación Sexual Integral. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno, digamos, porque va un poco en ese sentido, ¿no? De las múltiples dimensiones, de pensarlo en término integral, con múltiples actores, múltiples voces, teniendo en cuenta, bueno, eh, todas las opiniones posibles, pensando no solamente en la educación formal, sino también en la no formal, en la informal. Es bien abarcativa. Yo creo que un desafío es la implementación de la ley, porque el público que se menciona en la ley, insisto, como gran paraguas, Juan Marco está para mí fantástico, eh, pero también hay que ver cómo se implementa, bueno, pues sí, propone un consejo eh, integrado por múltiples sectores, bueno, hay que ver cómo, entre ellos las universidades, ¿no? Hay que ver cómo efectivamente se implementa, creo que ahí va a ser lo importante, y no que se disparen distintas acciones desarticuladas entre sí, como para, bueno, mostrar que se cumple con la ley, porque la ley lo dice, pero si son acciones aisladas, la verdad se pierde una oportunidad. Creo que hay que pelear en ese sentido. Porque de hecho, algunas de las cuestiones que están en la ley ya estaban presentes en la ley de ambiente y en la ley de educación de 2006. O sea, había artículos específicos. Así que para mí siempre el reto es la implementación, como eso eh, se ve en la sociedad y en las distintas instituciones, ¿no? Eso. Puedo agregar una cosita, si ya te recojo el ¿Sí? guante, que me Sí, escuchan sí, bien, que me tiró Lía. sí. No, contestándole a Damián un poco, coincido exactamente con lo que dijo Lía, muy linda tu presentación, me gustó mucho. Gracias. Eh, Quizás, es cierto, el aporte no es tan fundamental porque la verdad que el problema justamente es la implementación. Vamos a ver cómo se reglamenta, cómo si se cumple, no se cumple, o si es parcial o no. Pero quizá el aporte que yo le veo, si se le puede agregar algo, es no solamente la transdisciplinariedad, que eso ya estaba, sino la transgeneracionalidad y la transjurisdiccionalidad, porque, por ejemplo, en el caso, lo vimos ahora con la pandemia, en el caso del área metropolitana de Buenos Aires, que cruzando la General Paz o el Riachuelo, no nos podemos separar capital de provincia. Entonces, la cuestión, y lo mismo con las quemas, por ejemplo, en Entre Ríos, que afectaron a Rosario, que es Santa Fe, o sea, todo lo que es la transjurisdicción es fundamental, y también la transgeneracionalidad, porque estamos viviendo dos generaciones de transición, que son la nuestra, digamos, la de mi edad y la de mis padres, que no tuvieron, por más que sean profesionales, no tuvieron en la escuela o en su profesión, digamos que no es ambiental, mi mamá arquitecta, mi papá médico, no tuvieron nada de todo esto, y ahora las profesiones tienen alguna que otra materia ambiental, digamos, los chicos en la universidad tienen alguna cosa que por lo menos roza con lo ambiental, en economía, en derecho. Entonces, quizá hay que sortear estas dos generaciones de transición, que son, no hablo de nosotros que estamos en ámbitos, digamos, ligados con lo ambiental, hablo de la gente que viene de otras carreras, ¿no? Quizá eso es el único aporte que yo le veo extra, pero básicamente es más o menos lo mismo, es lo que decía Elía, ¿no? Eso. Gracias, Irene. No, a ustedes. ¿Alguna pregunta más o comentario? La verdad que estuvo súper interesante Bueno, gracias. Si también. te parece bien, dejo mi mail en el chat por Sí, si a por, alguien por se le ocurre algo supuesto. o conoce a alguien que no pudo acceder No, perfecto. y quiere hacer alguna Sí, sí. consulta o... Sí, claro, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos la bibliografía que nos recomendaste en el Sí. campus y alguna extra también, porque vamos a tener trabajos integradores sobre el tema, así que ahí seguro que alguien te va a escribir.
Sí, 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 digamos, hay muchos geógrafos preocupados por esto, ¿no? Trabajando con gente de otras disciplinas, de agronomía, de exactas, nada, me parece, y con gente de ciencias sociales, así que por eso digo, no es que la bibliografía sea autorreferencial, pero a veces uno quiere decir cosas y no le queda otro que escribirlo porque no están escritos en otro lado, entonces, básicamente eso, pero hay muchísimos aportes, todo. Igual que lo decían las imágenes, depende también con qué mirada y qué es lo que uno quiere leer, ¿no? Hacer un poco ese camino. Exactamente, sí. Acá dice Mariano así lo de que se suelen decir muchas cosas locas y sí, los comentarios típicos, ¿no? Te subís a, a un taxi, lo primero que te van a Sí. preguntar, Qué sí, calor, qué tiempo loco, ¿no? Sí, bueno. y la culpa la tiene el cambio climático, sí, ya tenemos a alguien a quien echarle la culpa, eso es fantástico. No, como El científicos y tema es como que no solo docentes los creo que tenemos taxistas. mucho para aportar en ese sentido. Exactamente, ¿no? Y el problema es que no solo los taxistas le echan la culpa al cambio climático, el problema es cuando, Los sí, los funcionarios. funcionarios, exactamente, cuando los funcionarios le echan la culpa y entonces ahí sirve de excusa para todo tipo, ¿sí? La Pero culpa la tiene. ahora tenemos la ley Yolanda, o sea que no les va a quedar más remedio con la ley Yolanda que desasnarse, porque Sí, ¿no? los Bueno, funcionarios de los tres poderes ya no pueden decir que, en otro momento hablamos de ese tema, digamos. Ojalá. por lo Ojalá. menos eso dice la ley, ahora hay que cumplirla. Y Ahí sí, tal Mariano cual. dice algo más. Eh, Yo escuché que el Amazonas era el pulmón del planeta, lo del oxígeno sería el menor de los problemas, me parece. sí, o por lo Sí, menos no ustedes el saben que único. los biólogos acuáticos discutimos mucho ese tema, porque eso es o sea, no es que los bosques no sean importantes, ni mucho menos, digo esto primero para que nadie me malinterprete, porque tienen muchísimas funciones fundamentales, ¿no? Pero justamente las 3/4 partes del oxígeno de la Tierra, el oxígeno neto, de los que respiramos aeróbicamente, que somos la mayoría de los seres vivos, no viene de los árboles, Ujú, viene de las algas, del fitoplancton, que liberan a la atmósfera, porque el problema de las plantas superiores es que producen una cantidad enorme de oxígeno, pero a su vez consumen por respiración también, porque solamente fotosintetizan las partes verdes, pero ustedes tienen los ujú. frutos, las flores, los troncos, las raíces, todo lo que no fotosintetiza y que le tienen que dar oxígeno para respirar, cuando hacen la cantidad neta, esto está recontraprobado ya, es mucho menor que toda la cantidad que produce el plancton, el Sí, por fitoplancton, eso. ¿no? Pero en realidad los bosques son fundamentales por montones de razones, ¿no? Que ya todos conocen como geógrafos, no tengo que decirle yo. Sí, los Pero en suelos, el realidad carbono que lo toma el del pulmón del suelo. mundo, lo del pulmón del mundo, vos sabés que era un afiche equivocado, fue un error del viejo IFONA, antes de que se transformara, digamos, en Dirección Nacional y que fuera Ministerio Ambiente. El viejo IFONA, me acuerdo que había un afiche que nosotros teníamos en Exactas, los que estudiamos en Exactas, un cartel que decía, este afiche está equivocado, y decía Instituto Forestal Nacional, y decía eso, ¿no? Protejamos los bosques porque son los pulmones del mundo, o sea, solamente por eso había que protegerlos, y en realidad Claro. había que protegerlos por 200 cosas más que no era precisamente eso. O no Ujú. Pero solamente, claro. es un poco mítico eso. Sí, sí, Mm. tal cual. Sí, igual también los océanos como sumidero, o sea, como Ujú, captación del dióxido de carbono. O sea, no También. solo los bosques captan el dióxido de carbono, o sea, sí es cierto todas las funciones que tiene el bosque ahí, como decís Mariano, pero son, claro, muchos más los ujú, servicios ecosistémicos de los bosques, o sea, es más allá de ser el pulmón. Así que, pero Claro, que porque las también. algas, justamente en el océano, ¿quiénes son los que absorben ese dióxido de carbono como sumidero? Las algas del fitoplancton que fotosintetizan, que ujú. necesitan Ujú. el dióxido de carbono para transformarlo en un producto orgánico, en glucosa, justamente por eso. Pero es un mito muy mal explicado eso. Pero bueno, como Sí, tantos. Bueno, en fin, claro. forma parte Otra, de otra. nuestro trabajo, de nuestro desafío.
exacto. Otras de las frases que circulan y, y uno sí, las escucha por ahí y nunca fueron analizadas por ahí a Ujú, fondo. O como decía Lía, de buscar la fuente, la información, de tomar las cosas, ¿no? Con cierto criterio, ¿no? Muchas veces lo que pasa, y como han dicho por ahí también en los medios, ¿no? O sea, repiten o agrandan o catastrofizan las cosas sin realmente este, tener la buena información de base. bueno, Ujú. Y sobre todo no simplificar los problemas tan complejos como sería este del cambio climático. ujú. Hay un comentario de Ay, Santiago Farase. Dice, sí, ayer en el debate de Capital hubo un furcio de uno de los candidatos que se refirió al tema como calentamiento climático, la importancia de comunicar. claro, Sí, 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 sí. Bueno, ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar. No nos queda otra. exactamente, exactamente. Bueno, no sé si tienen Bueno, más consultas, comentarios, preguntas. bueno, y si no, la podemos seguir en otro momento, si hace falta. Exactamente. Por suerte, Alía, la tenemos a mano. Por ahora, Exactamente. Así que, bueno, si no hay más consultas, de nuevo, Lía, mil gracias, un millón de no, gracias. gracias a ustedes y disculpen y Exactamente. bueno, No, no lo importa. Igual vamos por a suerte, colgar lo- en el canal del sí, departamento. esto después lo subimos después y avisamos también por las redes, así que todos lo van a poder ver después. No, no te hagas ningún problema. Bueno, ¿Mm? Gracias, Ah, chicas, fue un bueno, placer. Muchas gracias gracias. Irene por tus gracias, aportes. Irene, No, también. Elvira, a nuevamente, ustedes, porque por gracias. lo menos estamos un poco más cerca. Exacto, tal Eso cual. intentamos. Hay que saludar así, como en el Hay maneras lenguaje, de encontrarnos. sí, de las manos. Bueno, en la UNTREF saludan así desde que apareció la virtualidad. Ah, ¿Ah, mira vos. sí? Porque, sí, porque como es el lenguaje Ah, de los sordomudos, ¿no? Ujú, El, sí. claro, el aplauso, digamos, es así. Ah, mira claro. vos. Todos los días, ¿viste? Nos Sí, hablamos con otras cosas. sí, en la UNTREF lo dijeron que había que hacerlo así en virtualidad. Bueno, Ok. Bueno, un Bueno, beso. bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Nos estamos muchísimas viendo. Gracias a gracias. ustedes. Genial. Y bueno, con las chicas y chicos del seminario, ¿les parece? Nos encontramos en unos 15 minutos en el Skype y ahí después continuamos. Dale. Gracias Gracias, Elvira. por abrir el seminario a nosotros, a la No, por comunidad de favor. geografía. Un Bueno, placer. que estén bien. Esa es la Gracias. idea. Sí, sí, 18:50 está perfecto. Chao.